¿sí? Sino con la profunda responsabilidad cuando uno maneja algo muy importante, muy sagrado y muy delicado. Entonces, el intercesor lo debe hacer en el Espíritu, ¿sí? Guiado por el Espíritu Santo, pero sabiendo que cuenta con el respaldo de Jesús en la presencia del Padre. ¿Qué recursos espirituales tiene el intercesor para cumplir con esta función? ¿Sí? En primer lugar, tiene el poder y la autoridad delegada por Dios. En Lucas capítulo 9, versículo 1, el Señor, reuniendo a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Ese poder que el Señor le delegó a los discípulos también es nuestro. ¿Sí? En Marcos capítulo 16 al final dice, estas señales seguirán a los que creen. Otro versículo parecido a este. ¿Sí? Dice, en mi nombre echarán fuera demonios. O sea, ¿sí? Y pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. O sea, que el Señor para que nosotros desarrollemos este ministerio de intercesión, nos ha delegado poder y nos ha delegado autoridad. ¿Sí? O sea, tenemos la autoridad en el nombre de Jesús, porque Jesús está sentado en el trono. Por nuestra posición en Cristo, como creyentes, tenemos autoridad. La autoridad del creyente está fundamentada en su posición en Cristo. ¿Sí? Pero también tenemos poder, son dos cosas diferentes. ¿Sí? La autoridad es la posición desde la cual usted desarrolla una determinada función. ¿Sí? Por ejemplo, el policía tiene autoridad y tiene poder, tiene la autoridad que ha sido delegado por el Estado para cumplir una determinada función, pero tiene el poder que es la capacidad para ejercer esa autoridad. Entonces a él le entregan un armamento y un equipo. ¿Sí? Si a un policía lo mandan a refrenar una revuelta popular y no le dan los elementos, mínimo un bolillo y una pistola y un escudo, puede tener toda la autoridad del mundo, pero la multitud se lo come vivo. Y a fe que muchos se han ido y han resultado heridos y algunos muertos, ¿sí? Entonces, aquí el Señor no solamente nos dio la autoridad, la posición en Cristo, sino que también nos dio el poder. ¿Sí? O sea, la capacidad, dice, para luchar contra el mismo demonio y que no nos haga daño. Eso es importante entender, que mi posición en Cristo y mi autoridad, mi posición en Cristo que me da autoridad, también me dio poder. Dice, ninguna cosa mortífera que ustedes vayan a tomar, dice en Marcos 16, dice, y aunque beban cosas mortíferas, no les hará daño. Algo que tenemos que tener seguridad, lo mismo, un policía para actuar tiene que tener seguridad, ¿sí? De que cuando va a actuar, está en autoridad y que tiene la capacidad porque ha sido adiestrado para enfrentar esas situaciones, ¿sí? Y una de las cosas importantes que tiene que tener el creyente para ejercer ese ministerio de intercesión es que tiene autoridad, que Satanás no puede hacerle nada. El miedo es uno de los elementos que impide que el creyente actúe con la autoridad y el poder que tiene, ¿sí? Porque le habla mentiras a su mente, haciéndole creer que él tiene poder. No. ¿Sí? Perdón, que la autoridad de Satanás ya fue quitada en la cruz. ¿Sí? Acuérdese que él despojó, que Jesús despojó a todo principado y potestad, de toda autoridad. Lo que él todavía tiene es poder de hacer daño, pero su autoridad, la autoridad en Cristo Jesús es superior. Por eso dice, ¿sí?, que aún echarán en el nombre de Jesús fuera
demonios. Vamos a buscar este versículo que está en Corintios, en primera carta de a los Corintios, donde el Señor dice, primera carta a los Corintios, que ya despojó de todo principado y potestad, ya lo despojó y lo clavó en la cruz. Bueno, discúlpeme que me lo trajo el Señor a la mente, pero no recuerdo exactamente el versículo donde Él dice que Él despojó a todo principado y potestad y clavó en la cruz toda aquella acta de decretos que había en contra de nosotros y la clavó en la cruz. Colosenses capítulo 2, capítulo 2, versículo 13 hasta el versículo 15. Dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de decretos que había en contra de nosotros, que no era contrario, quitándola del medio y clavándola en la cruz. El versículo 15, que es el que quiero hacer énfasis en este momento, porque dice, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces, en este momento Satanás no tiene ninguna autoridad, ¿sí? Pero sí tiene la capacidad de hacer daño, o sea, tiene ese poder, ¿sí? Pero es algo que tenemos que entender, porque como intercesores ustedes tienen que entenderlo y yo lo tengo que entender, ¿sí? Es que Él no tiene autoridad, ¿sí? Y cuando él habla de la iglesia, Jesús habla de la iglesia, dice que las puertas del infierno, ¿qué dice? No prevalecerán contra él. Entonces es un engaño. Cuando usted siente miedo de Satanás, ¿sí? Es un engaño, no. Él no lo que dice el Señor en su palabra no es que usted le tenga miedo, es que usted lo tiene que resistir. Dice, sométase a Dios y resista a Satanás y él, ¿qué hará? Huirá. Pero la manera que tiene por nuestra ignorancia espiritual, ¿sí? Nos siembra miedo, haciéndonos ver que Él es superior. No, Él no es superior a nadie, porque ya Él le quitaron toda autoridad, lo que Él tiene todavía es la capacidad de hacer daño. ¿Y sabe cuál es el problema lo cual nosotros le tenemos miedo y no actuamos cuando vemos que un hermano nuestro, nuestra propia vida, ¿sí? Está haciendo daño, nos está haciendo daño a Satanás y no tomamos la autoridad que tenemos como creyentes? Es precisamente por nuestra ignorancia espiritual, ¿sí? Esta mañana, y bueno, esta noche y toda esta semana, yo le he pedido al Señor que por su espíritu les llegue a hacer entender y comprender a ustedes la importancia de ser intercesores, ¿sí? Que ahí nos estamos jugando la vida nuestra y la vida de los nuestros también. Yo voy a contarles dos testimonios. Uno, esta etapa que Hernán les ha hablado tanto de que estuvo en tiempo de enfermedad, ¿sí? El Señor me llevó con un grupo de personas en Bucaramanga a entrar en oración, ¿sí?